31 minutos nos separan de la hora 14, ya vamos rumbo al final de nuestro programa de hoy, pero todavía nos queda un largo trecho que vamos a aprovechar para hablar de algo que no se habla, algo que nos quieren ocultar todo el tiempo con la hojarasca y con el asedio permanente del cual hablamos en otro pasaje de esta edición número 40 de Estación Central. Entre aumentos del dólar, inflación por las nubes, los precios de la verdura que ya no se pueden pagar y tantas otras cosas, la hermana del presidente, Karina Milei, afanándose una entrada para los Juegos Olímpicos que no le correspondía, tantas cosas. Esta derecha conservadora, neoclásica, gótica, no sé ya cómo llamarla, distintas formas de llamar a este anarcocapitalismo, viene a por un cambio cultural. Ya lo ha intentado, lo expresó con sus limitaciones Mauricio Macri en su momento. Cada gobierno de derecha o neoliberal, conservador, etcétera, viene a por un cambio cultural que necesita para volver a instaurar ese pasado bucólico, en el caso de nuestro país, que anhelan, en el cual son dueños y dueñas de todo. Para abordar esta nueva etapa del cambio cultural que pretenden, están tratando de cambiar ya no solo la currícula escolar, sino lo que le enseñan a las próximas generaciones de educadores y educadoras. Para hablar de esta cuestión, estamos en comunicación con Josefina Ramos González. Josefina, bienvenida a Estación Central. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Josefina, gracias por este momento con nosotros, y a nuestra audiencia le cuento que desde hace 14 años Josefina es formadora de profesores y profesoras de la educación inicial, primaria y media en el marco de los talleres de residencia y práctica docente en diferentes institutos superiores de formación docente de la ciudad. Además, investiga la historia reciente del sector desde las genealogías de lucha y resistencia entre la última dictadura y la transición a la democracia, como becaria postdoctoral del CONICET, con asiento en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es doctora, licenciada y profesora en Educación por la UBA y magíster en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas por la misma universidad. Así que estamos hablando con alguien que entiende y mucho de la cuestión docente. Josefina, ¿cómo podemos abordar, desde dónde podemos empezar a comprender este nuevo objetivo o esta fase del objetivo del poder real, el de turno, y quizás más allá también de modificar lo que se enseña en nuestros colegios? La verdad que para empezar quisiera saludar el interés por la formación docente del magisterio, que me parece que es imprescindible comenzar a extender a toda la sociedad, ¿no? En esta clave estuve pensando un poco lo que decís, cómo instalar este tema para otorgarle un poco la verdadera relevancia que tiene. Me parece que podemos empezar por algunos interrogantes, ¿no? Para comprender un poco el alcance que tiene esta transformación curricular de la formación docente en la ciudad. Uh-huh. En primer lugar, preguntarnos cuáles son las conexiones de esta reforma contemporánea con la revolución educativa de Cambiemos, ¿no? Tan mentada por este eslogan de la transformación no para, que le hemos visto hasta ayer nomás. Sí. Claro. Cambiemos, como todos sabemos, asume el gobierno en el 2007 en la ciudad de Buenos Aires, pero esta política se fortalece, ¿no?, en el 2015 cuando accede al gobierno nacional. Prontamente, ¿no?, en el marco del consenso de Purmamarca, se define explícitamente cuáles son las necesidades, ¿no?, en cuanto a lo educativo,
y se propone una revolución educativa basada en la enseñanza de habilidades y competencias para el siglo XXI. Además de promover la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales desde la más tierna edad, desde los niveles educativos obligatorios que incluye el nivel inicial, ¿no? Esta orientación refuerza su legitimación, ¿no?, con un plan estratégico nacional pensado entre el 2016 y 2021, que propone justamente que los marcos y lineamientos curriculares sean, ¿no?, pensados según las necesidades de la educación del siglo XXI. El problema es quién define las necesidades del siglo XXI, ¿no? Y en el desarrollo de esto se gestan o se sugieren gestar propuestas curriculares transformadoras e innovadoras. Bueno, finalmente el Plan Nacional de Formación Docente establece la misión, ¿no?, me parece importante esta palabra, de consensuar marcos referenciales sobre los conocimientos, las capacidades y aptitudes esperados en los egresados de los institutos formadores. Entonces, digo, esto es una política que viene ya desde hace un tiempo, ¿no?, sí, que se refuerza en el momento en el que cambiamos está en el gobierno nacional, y me parece importante como ir, ¿no?, a estos, recordar como este recorrido. Bueno, en sintonía con estas políticas nacionales, pensamos un poco lo que ocurre acá en términos jurisdiccionales, ¿no? La reforma curricular de los niveles obligatorios está colonizada hoy, ¿no?, por el emprendedorismo, el management, y hay una creciente emocionalización de los contenidos de la enseñanza, ¿no? Esto ya se cristalizó, ¿no?, tanto en la reforma del nivel medio, con la nueva escuela secundaria, desde el 2016, y luego se profundizó en la secundaria, solemos decir sin futuro muchas veces, del 2018. La reforma del 2019 del diseño curricular para la educación inicial también tiene en su seno, ¿no?, estas orientaciones. Estamos hablando de un diseño curricular para niños de 4 y 5 años que desplaza, ¿no?, la enseñanza de contenidos disciplinares, ¿no?, y pone en el centro de la escena, ¿no?, las llamadas capacidades socioemocionales, ¿no? Esto es el 2019. Bueno, ahora en este momento se están discutiendo los lineamientos curriculares del nivel primario. El nivel primario tiene una estructura, por supuesto, que está, digamos, organizada disciplinarmente, incluso en las modalidades de trabajo de los maestros, que suelen ser maestros que hacen cargo de dos áreas: prácticas de lenguaje y ciencias sociales por un lado, y por otro lado ciencias naturales y matemáticas. Entonces, esta reorganización, ¿no?, que parece ser curricular y disciplinar, también atañe a las condiciones de trabajo, ¿no?, porque ahí va a haber toda una reorganización, podríamos decir, del paradigma moderno incluso de la escuela, ¿no? Este es el nivel que más está costando reformar, el nivel primario. Los otros, como decía recién, las normativas son del 2016, 2018, claro, y el nivel inicial del 2019. Bueno, me parece que en este contexto tenemos que entender, ¿no?, cuál es el lugar que está teniendo la reforma de la formación docente, ¿no? Y es un proceso que, a mi parecer, está conectado con los resultados de la gran lucha que dimos contra UNICABA. Era una ley únicamente votada, fue una ley y es una ley únicamente votada por el bloque de Cambiemos en la legislatura porteña, ¿no? Que producto de nuestras resistencias tuvo muchísimos borradores, incluso finalmente modificó su nombre para terminar denominándose de otra manera. Pese a haber sido votado, el proceso de instalación de este conflicto en los medios fue un acierto, porque reflejó el repudio de diversos y amplios sectores del campo educativo, académico, cultural, ¿no? Lo pudimos instalar de esa manera, y junto a todos estos sectores resistimos la tentativa de desintegración y reemplazo del conjunto de nuestros profesorados. Nosotros sabíamos que cuando esta etapa de conflicto terminara, iba a empezar un proceso de reestructuración de la formación docente, que incluye lo que te decía recién, las cuestiones más curriculares y de orientaciones pedagógicas, pero también tiene que ver con otros aspectos, ¿no? En ese momento teníamos el lema: no quisieron enterrarnos,
nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semilla. Ese fue el lema a partir del cual nos orientamos. Y por otra parte, no sabíamos que, bueno, si bien no nos enterraron, iban a buscar reestructurarnos completamente. Y bueno, que están enmarcadas en lo que nosotros denominamos el Reglamento Orgánico Marco. También es un proceso o es un punto a reformar por el gobierno, que intentaron empezar el año pasado, pero bueno, pusimos una resistencia y no pudieron hacerlo. Entonces me parece que hay que comprender, por eso decía yo, más que hablar de reforma, hay que hablar de reestructuración de la formación docente, que bueno, que atañe a las cuestiones curriculares, pero también a nuestras fuentes de trabajo y sin duda a nuestras democracias institucionales. Sabes que me parece que también sería bueno ahondar en por qué es negativo este cambio que propone el gobierno. No solo, o sea, está quedando bastante claro en lo que venimos diciendo, pero ¿en qué va a afectar a futuro a las próximas generaciones de argentinos? Porque estamos hablando también de la ciudad de Buenos Aires, a mi entender, laboratorio, por lo menos desde 2007, de políticas de corte neoliberal, conservador y ahora anarcocapitalistas. ¿Cómo con estos cambios en lo curricular, en lo disciplinar, en la cuestión también laboral, cómo va a terminar impactando no solo en la educación de los futuros argentinos y argentinas, sino en la sociedad? ¿A dónde nos quieren llevar? Bueno, ahí me parece que dos cuestiones, ¿no? Por un lado, pensar en que, a ver, hay muchas de estas tendencias que ya se están desarrollando en las provincias. La educación emocional es ley en varias provincias, ¿no? Una de las punteras era Corrientes. Entonces, también son enfoques y perspectivas, ¿no?, que están de alguna manera en la agenda de los organismos internacionales y que ya son tendencias. Por ejemplo, en Europa, en España particularmente, las leyes educativas están orientadas por la educación emocional. Entonces, nosotros decimos entre colegas, algunos colegas con los que trabajamos estos temas, que estamos en realidad como atrasados, ¿no? Pero atrasados, digo, en este progreso que propone este anarcoconservadurismo, ¿no?, y anarcoliberalismo. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones como para entender que por ahí no son tan, ¿no? Es cierto que la Ciudad de Buenos Aires es laboratorio, pero es cierto que hay a nivel global y a nivel nacional sectores donde esto ya ha avanzado. Sí. Justamente nosotros venimos de una lucha enorme como Unicaba, que de alguna manera, digo, si bien la ley se votó de Unicaba, pudimos detener lo que era la desintegración, ¿no? Pero bueno, ahora, como decía, quieren reestructurarnos. Entonces, me parece eso primero. Y después, en relación a lo que decís, bueno, a ver, si uno piensa descontextualizadamente el currículum, a lo mejor, bueno, nada, es incluso aburrido pensar en el currículum, investigarlo o ponernos a debatir sobre eso. Pero lo cierto es que me parece que es un momento central para pensar el currículum de la formación docente, porque ocupa un papel, sin duda, en la reproducción de sujetos, ¿no? Y entonces, digo, estamos en un momento de reestructuración del capital, de la acumulación de la riqueza, que requiere de otro tipo de sujetos. Entonces, lógicamente, el currículum está tomando un papel central, ¿no? Y bueno, de alguna manera, como te decía, esto ya se ve claramente en los diseños curriculares de primaria, de inicial y de media, pero bueno, se va a cristalizar justamente cuando lleguen estas tendencias a la formación docente, que justamente nosotros tenemos un lugar como clave, ¿no? Porque de alguna manera producimos los insumos y los formadores para el resto del sistema educativo. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Y en este plan de estudio, en este nuevo plan de estudio, aparecen consensos, disensos y hegemonías que son como de tendencia global y que las vemos, ¿no?, aquí en estos planes de estudios locales, y que, bueno, nada, que producen sentidos y subjetividades en una coyuntura exigida por las nuevas modalidades del capital, ¿no? Ahí me parece que está la clave.
Y nosotros, digamos, al mismo tiempo que decimos esto, digo, nosotros pensando en quienes estamos, el gran sector de la formación docente está en contra de eso, ¿no? Llamamos la atención sobre los efectos que tiene la ponderación de habilidades y capacidades en detrimento de los contenidos disciplinares, para la democratización de los bienes culturales de futuros enseñantes, pero también para el acceso al conocimiento de las infancias y las juventudes, ¿no? Por ejemplo, en concreto, ¿no? Hay un distanciamiento, ¿no?, de lo que se propone en la secundaria del futuro, o las habilidades que, digamos, que nos ofrece la formación por la secundaria sin futuro, decimos nosotros, carece de toda funcionalidad para el ingreso y la permanencia de la educación superior. Está fuertemente, el ingreso al CBC, por ejemplo, está fuertemente organizado por disciplina. Sí. Entonces me parece que ahí, ¿no?, empezamos a ver estas cuestiones, ¿no? Y que bueno, que es importante poder empezar no solamente a analizarlas, sino también a poder difundirlas, ¿no? Y creo que acá los medios cumplen un rol importantísimo. Pero ellos, mientras tanto, nos venden que, primero, desde siempre nos vienen vendiendo que todo cambio siempre es positivo. Y además nos vienen vendiendo como, le voy a poner algunos nombres, Horacio Rodríguez Larreta, como parte del PRO, en su momento, nos vendía los jardines de infantes con inglés y robótica, por ejemplo. Nos vienen vendiendo que la sobreeducación la entiendo como, por ejemplo, transformaron de buenas a primeras, apenas pasada la pandemia de COVID, los colegios públicos de la ciudad, o la mayoría de ellos, los convirtieron en doble jornada sin decir aguabá. En mi caso particular, a mi hijo en septiembre de su 6º grado, de repente de 4 horas pasó a tener 8 y no había un acompañamiento curricular. Lo metieron adentro del colegio a que estuviera adentro del colegio. También en esta cuestión de vendernos que siempre más es mejor. ¿Tiene que ver con eso también, este rediseño curricular? A ver, tiene que ver con que esta producción de la subjetividad que intentan un poco reglamentar a partir de la formación docente ya está bastante instalada en la sociedad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vos tomaste el caso de nivel inicial, denunciamos permanentemente que, bueno, todos los avisos que el gobierno hace de expansión del nivel inicial en realidad se está refiriendo a centros, ¿no?, de primera infancia, que no son jardines. Exactamente. Entonces, pero bueno, hay que pensar también qué es lo que pasa con las familias que, por supuesto, como vos decías, ¿no?, están totalmente afectadas por esta crisis económica, lo estamos todos. Cómo les resuelve mucho más enviar un niño, ¿no?, a un CPI que le ofrece 8, 9 y hasta 10 horas de cobertura, ¿no? Claro. Entonces, cuando un jardín de infantes tiene una jornada mucho más reducida, y cuando es prácticamente imposible acceder a jardines de infantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los maternales, a partir de 45 días, ya lo hemos dicho de todas las maneras posibles. Hay comunidades organizadas, ¿no?, que plantean, bueno, necesitamos vacantes, pero el gobierno, ¿qué hace? Abre centros de primera infancia. Los centros de primera infancia distan muchísimo de lo que requiere, ¿no?, pedagógicamente, y también de lo que requiere el jardín maternal en cuanto a profesionales, porque en los centros justamente de primera infancia no es necesario ser docente para poder estar son más guardería a cargo de las niñas. Son más guardería que jardín de infantes, o sea, tienen más que ver con ocupar el tiempo y tener al chico o la chica resguardados mientras papá y mamá salen a trabajar y se enajenan la cabeza 10 horas por día. Digamos, en estos lugares que están promovidos y sustentados por las fundaciones, ¿no?, desde estos lugares ya fuertemente aparece la presencia de la educación emocional, ¿no? Entonces, es de currículum, de hecho, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo, con empezar a pensar esta transformación de los planes de estudio como enclave
de las nuevas exigencias del mercado y la nueva productividad de subjetividad. A todas las escalas, porque uno dice, bueno, habilidades socioemocionales para niñas de 3 años, sí, está reglamentado desde el 2019. Estaba pensando, y para cerrar, porque ya se nos termina el programa, pero el tema lo amerita y es interesantísimo. La presencia de las ONG en la educación no es nueva, tampoco es muy vieja, porque las ONG mismas no son tan viejas, pero desde hace por lo menos un par de décadas las ONG vienen metiéndose en distintos ámbitos de nuestra vida. La educación es una de ellas. Para mucha gente, como vos decías recién sobre los CPI, representan una solución. Una solución a un problema, o por lo menos un parche a un problema, y en este caso de la educación, bueno, me significa que tengo a mi hijo resguardado en una institución que, bueno, no es un jardín, pero juega con otros chicos, no tengo que poner un mango o pago una cooperadora, una niñera me sale una fortuna que no puedo costear y demás. ¿Cuál es la contracara de esa ONG? Bueno, mira, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, y en realidad en términos nacionales, en las fundaciones, estas ONG que son las que están detrás de los CPI, llegan a partir de la gestión social de la Ley de Educación Nacional, digo, eso las encuadra, ¿no? Y el gobierno las considera como una institución pública. Entonces, por eso, cuando muestra los índices, dice, no hay faltas de vacantes. ¿Por qué? Porque obviamente está considerando estas instituciones y no los jardines maternales que dependen del Ministerio de Educación y que tienen personal especializado para esa tarea, docentes. Entonces, claro, bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Pero también, como te decía, las fundaciones en el globo, en América Latina, hay observatorios de políticas educativas que se dedican a esto, pero en América Latina hace muchísimo tiempo ocupan, digamos, la función que tiene que ocupar, o se hacen cargo de las funciones o los derechos que tiene que garantizar el Estado. Claro. ¿No? Lo mismo hacen las organizaciones sociales, pero la diferencia radica en que a las organizaciones sociales las demonizan y a las ONG las endiosan. No, por supuesto. Nosotros tenemos un contacto directo, por ejemplo, con los jardines del Movimiento Social La Dignidad, que donde hay prácticas pedagógicas maravillosas, pero son 5, 6, pocos jardines. La cantidad de CPI que hay, creo que uno no camina por una manzana sin que no se encuentre algún CPI. Entonces digo, al mismo tiempo de haber ingresado, por suerte y maravilla, los jardines de los movimientos sociales de la ciudad, también ingresaron, ¿no? Estas otras, o también se legitimaron estas otras opciones, ¿no? Que no son pedagógicas. Josefina, muchas gracias por este contacto. Vamos a seguir el tema, te vamos a estar llamando para seguir metiéndonos en esto que también es una punta de lanza que me parece atenta directamente contra la sociedad tal cual la conocemos y contra nuestra soberanía directamente. Sí, me parece que hay muchos otros aspectos que también incluyen la reforma y que sí, sin duda, es importante pensar a darles tratamiento. Dale, quedamos en ese compromiso entonces. Muchas gracias. A ustedes. Era Josefina Ramos González hablando aquí en Estación Central sobre esta problemática que tiene que ver con la reforma en la currícula de quienes se preparan para ser docentes. Ella es becaria postdoctoral del CONICET con asiento en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y hablaba sobre la reforma de la formación docente de los profesorados de educación inicial y primaria. Estación Central. Trabajo, pan y un pueblo feliz. Elegí qué hacer para cambiar lo que sos. Comprometerse es la solución a nuestros problemas. Estación Central. Agenda de actividades.
Bueno, agarrar lápiz y papel, virome y anotador, lo que vos quieras, para anotar lo siguiente. La Secretaría de Previsión Social de la CTA Capital, ya nos lo dijo Guille de Faiz, pero lo repetimos, invita para este lunes 29 de julio a las 14 en Brasil 430 a participar del taller Cuentos para Reflexionar, un espacio en el que los más grandes leerán y contarán los relatos que añoran a los más pequeños. La idea es que luego de la lectura y la reflexión también se puedan escribir nuevos relatos. La coordinación del taller está a cargo de Estela Maris Moreno y es una actividad abierta a todo público.